describir un poco lo que se hizo con este artículo, que trata de evaluar el valor pronóstico de la angiotomografía en pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Aquí resalto, estos son los autores principales que describen. Esta es una publicación del JAC que es de febrero de 2021, así que es un tema muy reciente y que está liderada por Klaus Kofit. Klaus Kofit es la persona que se encarga de esta publicación, es el autor principal, trabaja en el Hospital Universitario de Copenhague, en Dinamarca, y es un cardiólogo que tiene especialidad en tomografía computada en síndrome coronario agudo y en cardiología intervencionista. Adicionalmente, describen que tiene una alta experiencia en investigación y toda su investigación ha sido forjada en el campo de imágenes cardíacas, principalmente el TAC cardíaco. Es el jefe de la unidad de investigación de TAC cardíaca en uno de los principales centros en Dinamarca y ha liderado numerosas publicaciones en este campo que voy a tratar de compartir más adelante. Entonces, lo primero, esto, ¿por qué es importante? Y es el impacto. Nosotros conocemos que la enfermedad cardíaca o la enfermedad arterial oclusiva genera una alta tasa de mortalidad y que esto es a nivel mundial. Y si revisamos estas cifras, lo que observamos es que esta sigue siendo la primera causa de mortalidad a nivel mundial. Estas cifras no han descendido y por lo contrario lo que se espera es que para el año 2050 se presente un aumento significativo con respecto a las tasas de mortalidad que tenemos en la actualidad. Cada año las enfermedades cardiovasculares causan 4 millones de muertes solamente en Europa y de estas el 47% son relacionadas con enfermedad coronaria. Tener en cuenta que esta enfermedad coronaria tiene alta prevalencia tanto en hombres como mujeres y lo que va a cambiar simplemente va a ser el pico de la edad para determinar ese predominio de la incidencia. ¿Qué problemática tenemos a la hora de abordar los pacientes con sospechas de enfermedad coronaria? Y es que la vía de diagnóstico primaria actual en estos pacientes que se presentan con síndrome coronario agudo sin elevación del ST sigue siendo una estrategia invasiva, como es la angiografía coronaria invasiva. Eh, la gravedad y la extensión de esta enfermedad arterial coronaria se consideran como las principales guías para poder determinar el riesgo, beneficio de la intervención y el pronóstico que van a tener estos pacientes de forma global a largo plazo. Pero también conocemos que estas estrategias invasivas, si se usan de manera rutinaria, se van a asociar con un mayor riesgo de hemorragia y un mayor riesgo de estancia hospitalaria. Estos mayores tasas de hemorragia ya tenemos evidencia más reciente que también se asocian a un incremento en la mortalidad. Cuando los pacientes se presentan a los servicios de urgencia con un dolor torácico agudo, nosotros tenemos unas herramientas básicas que nos pueden orientar al diagnóstico. Cuando, de acuerdo a las características del dolor que ya todos conocen, podemos sospechar la presencia de un síndrome coronario agudo y con el electrocardiograma podemos establecer de manera inicial si hay cambios en el segmento CT para elevación del segmento CT y si no hay cambios en el segmento CT para considerar el síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Y acá entonces entrarían los marcadores o los biomarcadores de daño miocárdico para considerar si se trata de infarto o todavía, como lo nombramos, de anginas inestables. Pero ojalá todos los pacientes que se presentaran, nosotros pudiéramos discernir clínicamente cuál es el abordaje apropiado para ellos. Lo que tenemos es que en la causa de dolor torácico también tenemos múltiples diagnósticos diferenciales que se podrían enfocar o que se podrían presentar y esto sobre todo va a tener tres escenarios específicos: los pacientes ancianos, los pacientes diabéticos e incluso las mujeres. Entonces hay que tener en cuenta que todos los dolores torácicos van a incluir una necesidad de un abordaje diferencial y en este abordaje diferencial, si nos centramos en los síndromes coronarios agudos, nosotros posterior a la presentación vamos a tener que determinar un estudio correcto en el momento correcto y estos estudios, de acuerdo a la especificidad, la sensibilidad y los valores predictivos, nosotros vamos a tener que poder interpretarlo a esta presentación clínica. Para esto vamos a necesitar una pregunta clínica correcta. Entonces, no podemos esperar respuestas en el electrocardiograma que no nos las puede dar, así como no podemos esperar la resonancia o la tomografía o la angiografía invasiva que nos den la respuesta si nosotros no hacemos la pregunta correcta. Entonces, aquí lo más importante es que de acuerdo a la presentación clínica, nosotros debemos individualizar, ya que esto siempre va a ser mejor que determinar o encasillar a los pacientes en algoritmos diagnósticos específicos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque la enfermedad arterial coronaria puede ir desde estas lesiones tan pequeñas
que van a ser silentes, hasta estas lesiones muy grandes que se pueden expresar con muchas alteraciones electrocardiográficas y con alteración de los biomarcadores. Pero tenemos oclusiones silentes en el electrocardiograma y podemos tener esta misma enfermedad avanzada que no presenta cambios electrocardiográficos, pero que solamente se presenta con la presencia del dolor torácico. En estos escenarios donde no hay claridad no tenemos de forma precisa nuestra percepción clínica sobre el síndrome coronario, ya que esto es un diagnóstico netamente clínico, nosotros vamos a necesitar algunas ayudas diagnósticas. Entonces, todos estos pacientes con síndrome coronario agudo, ya sean angina inestable o infarto sin elevación del ST, van a someterse a una estratificación de riesgo. Esta estratificación de riesgo la tenemos en dos formas, tempranas y tardías, y lo importante de esto es que nos van a permitir habilidad pronóstica, evaluar el riesgo, estimar cuál es el riesgo individual de cada paciente y nos van a poder determinar si hay beneficio en la terapia médica o en la intervención. Adicionalmente, tener en cuenta que la forma en la que nosotros estratifiquemos este riesgo puede cambiar tanto el pronóstico como el tratamiento que nosotros elegimos. Y esto puede afectar los desenlaces cardiovasculares mayores que nosotros conocemos. Hay diferentes modelos de predicción de riesgo validados. Aquí podemos tener modelos de predicción de riesgo que están simplemente dados por SCORE. Tenemos modelos de predicción de riesgo para pacientes estables y tenemos modelos de predicción de riesgo para pacientes agudos. Importante conocer que el riesgo va a estar determinado de acuerdo a la mortalidad anual y conocemos como bajo riesgo aquellos que tienen una tasa menor del 1% y un alto riesgo para aquellos que es superior al 3%. Esta es una de las novedades que presenta la guía 2020 de síndrome coronario agudo sin elevación del ST y simplemente nos dice que nos olvidemos del riesgo intermedio. Aquí establecen pacientes que se presentan a los servicios de urgencia con sospecha de síndrome coronario agudo sin elevación del ST en tres categorías. Las categorías son muy alto riesgo para los pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica, shock cardiogénico, dolor torácico recurrente a pesar de la terapia médica, una complicación mecánica, depresión del segmento ST, más de 6 derivadas con elevación en ABR, y establece alto riesgo para aquellos que tienen un IAM establecido, cambios dinámicos o presumiblemente nuevos en el electrocardiograma, un paro cardíaco abortado o resucitado y un score de Grace mayor a 140. Los pacientes que no encajen en ninguna de estas dos categorías se considerarán bajo riesgo. Esto es muy importante y lo quiero resaltar porque si observamos en la guía, estos riesgos definen la forma en la que nosotros debemos estratificar y evaluar a los pacientes. Para estos pacientes de muy alto riesgo, van a necesitar una estrategia invasiva de forma muy temprana y para los pacientes de alto riesgo una forma invasiva que se puede realizar en las primeras 24 horas. Pero si observamos, ya empieza a aparecer unas estrategias adicionales para los pacientes de bajo riesgo. Entonces, esto es muy importante y quiero que lo tengan en cuenta a la hora de que presente el estudio, ya que este estudio inició la preparación de los pacientes entre el 2016 y el 2017 y todavía teníamos la categoría de riesgo intermedio en este escenario. Entonces aquí les voy a mostrar, este es el algoritmo simplificado de la guía de infarto agudo de síndrome coronario sin elevación del ST para el 2020 y nos muestra que si nosotros estamos en un centro que disponga de cateterismo o si estamos en un centro que no disponga de cateterismo, lo primero que debemos hacer es una estratificación del riesgo. Entonces, aquellos pacientes que no encajen en riesgo alto, en riesgo muy alto o en riesgo alto, van a ser pacientes de bajo riesgo y que pueden ser sometidos a una estrategia selectiva e invasiva. Entonces, aquí la mayoría de las veces lo que vamos a utilizar son estrategias no invasivas. Y estas estrategias no invasivas las vamos a determinar principalmente por imágenes. Estas imágenes, entonces, ¿qué se considera riesgo bajo? En aquellos pacientes asintomáticos que tengan un riesgo de mortalidad anual menor del 1%, en los pacientes que sea enfermedad arterial coronaria estable, son aquellos que tengan 15 o menos por ciento de probabilidad pretest para una enfermedad obstructiva. Y en los pacientes agudos podemos tener los escenarios que debuten con bajo riesgo en el score que le acabo de mostrar, o que en un GR score moderado o bajo, de acuerdo a la valoración en la interpretación en los departamentos de emergencia o los servicios de urgencia. ¿Qué esperamos con estos estudios de imágenes? Entonces aquí vamos a tratar de identificar a los pacientes que tengan alto riesgo
con el objetivo de cambiarlos de categoría y llevarlos a una estrategia invasiva, y reclasificar algunos pacientes que puedan estar en zona gris o que sean de bajo riesgo para ver si se benefician o no de estas estrategias invasivas. ¿Cómo nos cambian las conductas estas estrategias diagnósticas de imagen para la evaluación de riesgo? Y es que como resultado de la reclasificación nosotros podemos cambiar el tratamiento invasivo a una estrategia de cambios de estilo de vida, manejo médico, o podemos también pasar a algunos pacientes que habían considerado de bajo riesgo a someterlos a una estrategia invasiva con el objetivo de cambiar su pronóstico y la mortalidad. Esta es una publicación del 2017 donde nos describían cuál era la sensibilidad y la especificidad, el LR positivo y los LR negativos de los principales estudios de imágenes diagnósticas. Aquí les voy a resaltar las conclusiones para poder avanzar en nuestra presentación, y es que la resonancia cardíaca ha demostrado tener alta eficiencia para diagnosticar isquemia cuando se utilizan con patrones, con pruebas combinadas con patrones funcionales. Los métodos anatómicos como la angiotomografía coronaria tienen menor especificidad, pero vemos que la sensibilidad que alcanzan, por ejemplo, en este caso, que es donde nos vamos a centrar en la angiotomografía coronaria, está alrededor del 90%. Miren que la especificidad puede ser tan baja como el 34%, y lo máximo que puede alcanzar en esta publicación llegó hasta el 44%. Desde hace 20 años, en el New England Journal of Medicine, esta fue la primera publicación que encontré sobre el valor que puede aportar la angiotomografía coronaria como un método no invasivo de detección de riesgo en los pacientes con sospecha de enfermedad arterial coronaria. Esta fue una de las primeras publicaciones, y posterior a esto se han empezado a realizar publicaciones que nos tratan de mostrar los beneficios de esta técnica en el abordaje de los pacientes con enfermedad coronaria, en este caso, como vamos a ver en la publicación, con síndrome coronario agudo en los servicios de urgencia. Entonces, hay unas características del tejido miocárdico que nosotros podemos visualizar por TAC, y estas van desde determinar el grado de estenosis, de determinar un área de infarto, algunas evaluaciones funcionales que nos pueden dar incluso anormalidades en la pared, y en casos nos permite también interpretar no solamente el árbol coronario, sino todas las estructuras que se encuentran alrededor. Adicionalmente, nosotros podemos evaluar la calcificación, determinar si hay algún tejido que esté mal perfundido, y podemos hacer diagnósticos diferenciales con evaluación de la infiltración GLAS. Hay unos tipos de placas ateroscleróticas que van a determinar mayor o menor riesgo. Esto también se puede evaluar por la angiotomografía coronaria, y aquí le coloco tres ejemplos, principalmente placa calcificada, que es como la forma en la que se ha tratado de simplificar el concepto para que todos manejemos el mismo idioma, las placas mixtas y las placas no calcificadas, donde observamos que la diferencia va a estar determinada principalmente por las características de atenuación de la placa. Hay unas características adversas de las placas que nosotros podemos encontrar por angiotomografía que nos van a indicar o se pueden asociar a mal pronóstico. Estas características están dadas principalmente por el remodelado positivo de la placa, que lo podemos ver en esta imagen, y nada más que hacia donde se observa la placa hay aumento del diámetro hacia el exterior. Las placas de baja densidad y simplemente son aquellas que tienen unas características de unidades Hounsfield distintas a aquellas placas que son más calcificadas. La calcificación irregular, que se trata de unos puntos intensos que se observan en el área de la formación de la placa, y el signo de servilletero o el signo de anillo de servilleta, como se describe en otras publicaciones, que lo que consiste es en una placa que tiene una baja atenuación central, pero con una hipodensidad central y una discreta hiperdensidad en forma de anillo alrededor, que indica una placa probablemente inestable y que puede estar propensa a la ruptura. Entonces, estas características adversas de la placa también pueden ser de mucho valor en la indicación de la angiotomografía coronaria. Hay unos pacientes que son muy malos candidatos para la angiotomografía coronaria, son aquellos pacientes que se encuentran taquicárdicos, ya que estos estudios van a necesitar una sincronización con el RR de los pacientes, la fibrilación auricular, o los que tengan latidos ventriculares prematuros frecuentes por el mismo punto. Los pacientes obesos
o los pacientes que tengan estén coronarios pequeños o múltiples. Estos pacientes generalmente van a ser malos candidatos según las publicaciones que tenemos en Angiotac coronario para la realización de este estudio. En cuanto a la evidencia que nos ha aportado, una de las primeras publicaciones que se realizó fue Levin trial. En esta fue una valoración de 475 pacientes que se presentaron al servicio de urgencia con dolor precordial, pero que eran estables y que en la estratificación de riesgo para enfermedad coronaria se consideraron de probabilidad intermedia. Se trató de comparar la angiotomografía con las pruebas funcionales, ya sea SPECT, PET o ecocardiografía de estrés, y la idea era que si el paciente tenía una estrategia positiva, un test de esto anatómico funcional positivo, se llevaba una estrategia invasiva. En esta publicación fue una de las primeras que alentó el uso de la angiotomografía coronaria, ya que la precisión, la sensibilidad y la especificidad en este corte de esta publicación fue superior para la angiotomografía coronaria con respecto a las demás publicaciones. Pero más adelante salieron otras publicaciones como el PROMISE. En el PROMISE lo que se trató de evaluar fue estas pruebas anatómicas con las pruebas funcionales, y lo que determinaran o lo que trataban de evaluar el desenlace primario compuesto era la muerte, infarto, hospitalización por angina inestable o complicación mayor del procedimiento una vez se decidiera hacer angiografía invasiva. En esta prueba, en el PROMIS, no hubo diferencia entre los estudios anatómicos y funcionales. La probabilidad pretest promedio para la angiotomografía en este caso fue de 53%, pero sí lo que observamos es que en estos pacientes que tenían bajo riesgo o riesgo intermedio, las pruebas que se realizaron por angiotomografía coronaria no fueron superiores a las funcionales, pero estas resultaron en eventos adversos similares en comparación con estas pruebas funcionales, y por lo tanto la consideraron como un modo aceptable de evaluación para estos pacientes. Y aquí empezamos ya a darle más forma en esta publicación del New England Journal of Medicine, que es 2015-2016, donde lo que tratábamos de evaluar se trataba de evaluar la seguridad para darle egreso a los pacientes en los servicios de urgencia. Lo que ellos quisieron comparar era si a estos pacientes se le daba el tratamiento usual o se le daba o se realizaba la angiotomografía coronaria con el objetivo de ver qué pasaba a los 30 días posteriores del egreso de estos pacientes. Lo que ellos observaron era que no importa si el paciente se mantenía hospitalizado, no importa si realizaban pruebas funcionales, los pacientes que se les daba egreso basados en el resultado de la angiotomografía coronaria, no había diferencia en el porcentaje de muerte, no había diferencia en la presentación de infarto, ni había mayor número de revascularización con estadística sin diferencia estadística significativa para esta población, lo cual nos indicaba que la angiotomografía era segura en los departamentos de urgencia. Pero adicional a eso, hay unas bondades que se resaltan, y estas bondades son que la evaluación de la estenosis por la tomografía coronaria se ha correlacionado de acuerdo al grado de vasos enfermos con la sobrevida de los pacientes. Entonces, si los pacientes no tenían ningún vaso enfermo, presentaban mayor sobrevida que aquellos que presentaban más vasos enfermos. Y la otra utilidad importante que se le ha dado es el porcentaje o la cuantificación del calcio arterial coronario relacionado con mortalidad. En esto, importante decir que aquellos que tenían una cuantificación del calcio arterial coronario mayor de 400 iban a tener mayor mortalidad, y había una relación lineal: a mayor porcentaje de cuantificación de calcio arterial coronario, mayor mortalidad, y esto se correlacionaba con la presencia de los factores de riesgo en estas distintas publicaciones. Para no seguir profundizando en toda esta evidencia, todos estos estudios han sido presentados en angiotomografía coronaria en agudos. Tenemos desde publicaciones que son un poco más complejas en cuanto a su diseño, versus otras que simplemente han tratado de mostrar la evidencia y la eficacia de esta intervención para dar los egresos en los servicios ambulatorios. Aquí descarto el ROMICAT 2, que es una publicación que trató de demostrar que la angiotomografía coronaria en los servicios de urgencia de los pacientes de riesgo intermedio alto disminuía los tiempos de estancia en los servicios de urgencia con una media de 8.6 horas comparado con 26.7 si se realizaban otras técnicas para dar egreso. En el criterio de valoración principal, que fue la duración de la estancia, fue superior la realización de esto. Y lo que observa, o la conclusión de esta publicación, es que estas pruebas como estrategia de triaje impactan en las decisiones clínicas, en la duración de la estancia de los pacientes, sin diferencias o sin eventos adversos para el egreso.
Ya como preámbulo final de de nuestro estudio, les tengo que presentar el Verditial. El Verditial es el estudio pionero que motivó la realización de esta publicación que nosotros vamos a revisar el día de hoy. Esta publicación lo que trataba de evaluar era la investigación invasiva muy temprana con posible revascularización dentro de 12 horas, si esta estrategia era superior a hacer la revascularización entre 48 y 72 horas. La presentación o la forma en la que se le utilizaron los pacientes eran pacientes que se presentaban con sospecha clínica de síndrome coronario agudo sin elevación del ST, que eran mayores de 18 años, que tenían cambio en el electro o aumento en la troponina. Se les daba tratamiento médico de rutina y se le autorizaban uno a uno a una estrategia muy temprana, o sea, se le hacía la tomografía en las primeras 12 horas y posteriormente se llevaba a cateterismo, o se hacía una estrategia más tardía, que era entre 48 y 72 horas, también considerando la realización de la angiotomografía y posterior el cateterismo. La mediana, miren que en esta población fue de 2.5 horas y para el tardío fue de 59.6 horas. Esta publicación también es del autor de nuestra revisión de hoy, que es el doctor Coffit, salió en Circulation en el 2018 y arrojó que no habían diferencias estadísticas significativas. Se observan, el HR fue 0.92 con intervalo de confianza que atraviesa el 1. Las conclusiones de esta publicación eran que la angiotomografía de primera línea tiene una buena precisión diagnóstica, ya que se correlacionaron los hallazgos del cateterismo con los de la angiotomografía, entonces tenía una buena precisión para enfermedad arterial coronaria, pero era igual cuando esto se realizaba en las primeras 2 horas que si se realizaba entre el segundo y el tercer día. Entonces, el estado actual que tenemos de la tomografía hasta el momento es que es una excelente vía para el ruling out, para definir el egreso en los servicios de emergencia, ya que tiene un alto valor predictivo negativo, da una alta tasa de egresos directos, acorta el tiempo en los servicios de urgencia y tiene buenos desenlaces. Además, permite análisis de la placa y evaluación de la isquemia. Y la guía 2020 nos lo recomienda como una estrategia invasiva selectiva que puede realizarse por angiotomografía en pacientes que se consideren de bajo riesgo. Esto es lo que tenemos el estado actual de la tomografía. Ya entrando con la publicación que vamos a realizar hoy, el doctor Cuffet y su grupo de colaboradores lo que querían era evaluar o determinar si estas pruebas realizadas en el verditrial proporcionaban un valor pronóstico. Entonces, el objetivo del estudio era probar la hipótesis de que la angiotomografía coronaria es equivalente a la arteriografía coronaria invasiva para la evaluación del riesgo en los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Este estudio contaba con la financiación de la Agencia Danesa de Ciencia, Tecnología e Innovación, y el doctor Koffer describe que recibe subvenciones de esta agencia y recibe subvenciones de su hospital para realizar publicaciones. Los pacientes que fueron seleccionados fueron los pacientes del verdictial que se presentaron en las primeras 12 horas. O sea, ellos cogieron todos los pacientes del grupo temprano del verdictial y la estrategia de tratamiento se definió como una terapia médica óptima o terapia médica óptima más revascularización coronaria invasiva posterior. Los criterios de valoración principal fueron un combinado de muerte por cualquier causa, infarto de miocardio recurrente, ingreso hospitalario por enfermedad refractaria, y los desenlaces finales secundarios eran todos estos componentes individuales evaluados de forma individual. Se trataban de describir eventos adversos de especial interés, aunque aquí voy a resaltar que esto es uno de los puntos negativos, es que al final no muestran una tabla de los eventos adversos. Los criterios de inclusión principales fueron edad mayor de 18 años, sospecha clínica de síndrome coronario sin elevación del ST, que firmaras el consentimiento informado y que te presentara al menos uno de estos dos criterios, y eran los cambios dinámicos en el ST o cambios en electrocardiogramas que sugirieran un infarto sin elevación del ST o un aumento en los niveles de troponina. Se excluyeron embarazadas, que el paciente no entendiera el ensayo, que ya el paciente tuviera un alto riesgo o un riesgo muy elevado, que la supervivencia fuera menor de un año, y también se excluyeron las mujeres de 45 años, aquellos pacientes que tenían enfermedad renal crónica o aquellos pacientes que presentaban previamente un injerto coronario.
El procedimiento era la adquisición de imágenes, se realizó con dos tipos de detectores. Ellos describían en una zona un detector de 320 y en otra zona escáneres de CT convencionales hasta de 64 detectores. La lectura se hacía por consenso de dos expertos, donde siempre estaba el doctor Coffit, y la gravedad se definía como enfermedad obstructiva o no obstructiva, ya fuera por cateterismo o por tomografía, angiotomografía, en aquellos pacientes que tuvieran oclusión mayor del 50%. Si era menor del 50%, esto se consideraba como no obstructivo y se consideraba de alto riesgo aquellos pacientes que tuvieran estenosis principal izquierda, estenosis de la arteria descendente anterior o pacientes que tuvieran enfermedad multivaso. Si no tenía ninguno de estos criterios, el paciente se consideraba de riesgo no alto. En el análisis estadístico, pues realmente es un análisis estadístico que lo que trató fue describir las variables continuas con distribución normal. Estas las presentaron como medianas de desviación estándar. Las variables de distribución anormal se presentaron como medianas, las variables discretas con un porcentaje, y para el análisis de resultados utilizaron el principio de intención diagnóstica según la gravedad y la extensión de la enfermedad arterial coronaria. Adicionalmente, los resultados del tiempo hasta el primer evento los presentaron como curvas de incidencia acumulada y utilizaron estos software que ellos describen que eran los mismos software que habían utilizado en su publicación anterior. En cuanto a los resultados, esta es la tabla 1. Se habían escogido 1023 pacientes del grupo temprano del Verdi Trial. Ellos excluyen 45 pacientes ya que presentaron el desenlace primario antes de que el paciente fuera sometido al cateterismo. Observamos que el 66% de este grupo era hombre, que el 12% de los pacientes era diabético, el 35% de los pacientes era fumadores y hasta el 33% de los pacientes había fumado antes. El 46% de esta población fue diabética. Y el Grace Score mayor de 140, aquí observamos que esto es uno de los parámetros en la guía nueva como alto riesgo. En esta población se presentaba hasta el 42.4% de los pacientes. Como principal resultado, ellos describen que la angiotomografía coronaria identificó 73.4 de los pacientes que tenían una enfermedad obstructiva. En el cateterismo, este porcentaje solo fue 66.9, y esto nos aporta una concordancia para los dos estudios del 88.5. Si vamos a ver o si discriminamos entre enfermedad obstructiva y no obstructiva y entre el método de tomografía coronaria o de método invasivo, la enfermedad obstructiva se presentó principalmente en hombres, en pacientes que habían sido fumadores, en aquellos que debutaban con troponina elevada o en pacientes que tenían historia de cateterismos previos por enfermedad arterial coronaria. En la siguiente tabla de resultados, lo que nos tratan de discernir son aquellos pacientes que consideraron de alto riesgo. Les recuerdo, enfermedad multivaso, enfermedad de la descendente anterior o enfermedad de más de 2 vasos, versus no alto riesgo, que era el que no cumpliera ninguno de esos criterios. En este caso, el 51% de los pacientes fueron clasificados por la angiotomografía como grupo de alto riesgo, mientras que por el cateterismo este porcentaje solo fue el 36.8%, lo que nos arrojaba una concordancia para los dos estudios de 76.8%. Importante que se consideraron, y esto fue concordante en los dos grupos, de más alto riesgo, se encontraron enfermedades de más alto riesgo en los hombres, en las personas que eran más ancianas, en los diabéticos, en los pacientes que tenían un GRACE score mayor de 140, los que tenían troponinas elevadas y los que ya habían presentado un cateterismo de forma previa. Si nosotros observamos el seguimiento de esta publicación, se realizó durante 4.2 años y durante este tiempo se presentaron 255 de los eventos primarios que se estudiaban, lo que correspondía a un 21% del grupo de pacientes. La tasa de los criterios de valoración primaria fue 1.7 veces mayor si la enfermedad era obstructiva o no era obstructiva, y no había diferencia entre si el método era por la coronariografía ya mediante tomografía o la coronariografía de forma invasiva. Si ustedes observan aquí el tiempo hasta el desenlace primario, comparando la angiotomografía versus la angiografía coronaria invasiva, observen que las gráficas parecen que fueran realmente la misma. No hay unas diferencias estadísticas significativas entre la forma de la presentación. Y cuando los pacientes se agrupan de acuerdo a la extensión por la angiotomografía coronaria,
en enfermedad obstructiva, el criterio principal fue 1.6 veces mayor en aquellos que tenían alto riesgo en la extensión, o sea, aquellos pacientes que tenían enfermedad de más de dos vasos o que tenían enfermedad de la descendente o de tronco. ¿Cómo se interpretan estos resultados? Esto viene dentro de la publicación y es que son estrategias equivalentes pero no idénticas en la valoración de riesgo. Se detecta más enfermedad obstructiva por TAC que por cateterismo, y la enfermedad obstructiva, ya sea por TAC o por cateterismo, aumenta el riesgo 1.7 veces de presentar el desenlace primario que evaluó este estudio. También describe que en los pacientes que se llevó a una intervención, una angiografía coronaria invasiva, eh, pero que presentaban un TAC coronario no obstructivo, no proporcionaban una mayor estratificación de riesgo. Esto es un análisis que ellos toman de los datos, ya que no presentan esto en ninguna de las gráficas. Y que el TAC coronario tiene una precisión pronóstica similar a la angiografía coronaria invasiva para identificar los pacientes con enfermedad obstructiva, y esto se asocia a un peor resultado clínico. Las principales limitaciones de este estudio es que los pacientes con insuficiencia renal, fibrilación auricular conocida, injerto de derivación y mujeres menores de 45 años no se incluyeron, así que no podemos aplicar esto en esta población. La evaluación funcional de la importancia hemodinámica, o sea, las evaluaciones con FFR o cualquier prueba funcional mediante el cateterismo, no se llevó a cabo de forma sistemática y solamente quedó a criterio del cardiólogo intervencionista, y que el criterio de valoración principal fue una combinación de eventos clínicos graves y algunos no tan graves. Entonces el tamaño de la muestra impidió analizar estos componentes de forma individual para poder dar resultados. El estudio concluye que la gravedad y la extensión de la enfermedad arterial coronaria, según la definición de la angiotomografía coronaria, son equivalentes a las medidas correspondientes que tenemos definidas en la actualidad para el cateterismo, y esto es importante en la evaluación del riesgo a largo plazo, en este caso 4 años y 2 meses, en los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST. También describen que estos hallazgos parecen respaldar que la angiotomografía coronaria podría usarse para identificar los pacientes que pueden ser seguro dar tratamiento médico óptimo sin realizar una estrategia invasiva. Para finalizar, dos diapositivas de este editorial. Este editorial es presentado por la doctora Michelle Williams. La doctora Michelle Williams es una paciente, es una médico, perdón, que está haciendo un doctorado en tomografía cardíaca. Ella es la líder de este editorial y describen dos cosas. Ellos dan unas limitaciones y unas ventajas de esta publicación. Las limitaciones es que ellos describen en este editorial que hay una limitación importante, ya que la evaluación de la angiotomografía coronaria solo se evalúa en la gravedad de la estenosis, o sea, en la obstrucción luminal, pero no hablaron de carga de placa de baja atenuación o no hablaron de los otros, de las otras variables que les mencioné que pueden afectar el alto riesgo en la enfermedad arterial coronaria. Que la inclusión de la hospitalización por isquemia refractaria como un desenlace no estaba bien determinada en los criterios de inclusión, y esto no siempre está relacionado por un evento recurrente de ruptura de la placa. Entonces ella describe que aquellos pacientes con insuficiencias cardíacas crónicas secundaria a enfermedad arterial coronaria o con anginas intratables, no siempre que iban a los servicios de urgencia, esto se debía a alteraciones en la placa. Y que en el estudio el equipo clínico no recibió los resultados de la angiotomografía coronaria, ya que estos pacientes estaban cegados. Entonces, no se sabe si la angiotomografía coronaria cambió el tratamiento o mejoró los resultados de esos pacientes. Las ventajas que define de esta publicación es que una cuarta parte de los pacientes tenían enfermedad arterial coronaria no obstructiva, y a esos pacientes no requirieron intervención, ya que se podría considerar que en este escenario esta estrategia puede ser segura. Y los resultados proporcionados por el grupo del Dr. Coffey nos brindan la tranquilidad con respecto a la precisión diagnóstica y a la capacidad pronóstica de la angiotomografía coronaria antes de una estrategia invasiva. El algoritmo o esta publicación finaliza recomendándonos este algoritmo, y es aquel paciente que tenga sospecha de síndrome coronario agudo sin elevación del ST y que se presente con un bajo riesgo, o sea, que no tenga una indicación temprana para arteriografía coronaria invasiva, realizar una coronariografía. Y de acuerdo a esto, definir la extensión o si es una enfermedad no obstructiva, ya que estas pacientes con enfermedad no obstructiva o con una tomografía normal se pueden considerar diagnósticos alternativos o dirigir terapia médica óptima sin necesidad de realizar una estrategia invasiva.
Muchas gracias. Queda abierta el panel para la discusión. Osvaldo, muchísimas gracias por tu presentación. Damos la bienvenida a todos los que llegaron un poquito después de que iniciamos y se abre la discusión. Si alguno de ustedes quiere hacerle preguntas a Osvaldo, si quiere hacer aportes desde su experiencia, tenemos personas que nos van a aportar muchísimo. Si lo quieren, tienen el micrófono disponible. El que quiera de pronto participar, bueno, Santiago, tú inicias. eh, Tienes el micrófono disponible y tenemos con el micrófono al doctor Alejandro Zuluaga, al doctor Jaime Murillo, que ahora se los presentaré una vez que ellos nos aporten, porque son dos de las personas que excepcionalmente nos acompañan hoy, son grandes conocedores del tema y sé que vamos a aprender muchos de ellos. Adelante, Santiago. Hola, ¿me escuchan? Sí, señor, adelante, Santiago. Bueno, muchas gracias a Osvaldo por la presentación. Yo quería hacer una pregunta y era sobre el diseño del estudio. Ellos, según recuerdo, no excluyeron los pacientes con intervención coronaria percutánea previa de la realización, pues, de la inclusión en el ensayo, ¿cierto que no? No, sí, excluyeron a aquellos pacientes que tenían injertos, pues, pero si tenían stent, no. O sea, si los que tenían revascularización quirúrgica, pero revascularización Sí, percutánea no, porque lo mencionabas antes como una de las posibles limitaciones para la exploración de la anatomía coronaria en pacientes con stent previamente implantado. Entonces quería preguntarte como al respecto de eso, de sí. si hablan, si esto era una limitante o no, o si puede explorarse con tranquilidad con un angiotac de coronarias, del árbol coronario en un paciente que está previamente revascularizado de manera percutánea. Bueno, espero que ahorita el doctor que nos apoyará en esta parte pueda responder un poco la pregunta, pero te voy a dar lo que he leído sobre este aspecto. Es una limitación a aquellos pacientes que tienen muchos stent o los pacientes que los stent son muy pequeños. Eso representa una principal limitación. En el análisis del estudio no describen, no excluyen a los pacientes que tenían revascularización previa, pero ellos tomaron todo el grupo que había sido del verde trial, que habían sido sometidos a una estrategia temprana, o sea, los que fueron sometidos a una estrategia menor de 12 horas. No profundizan en cómo hicieron el análisis de esas imágenes, lo único que describen es que habían dos expertos en la interpretación de estas. Perfecto. Yo creo que de pronto empezamos a oír la opinión del doctor Alejandro Zuluaga. Alejandro Sí, es yo tengo, yo te presento antes, Alejandro, a todos los que de pronto no perfecto. habían entrado. Alejandro es un radiólogo que se ha dedicado profundamente a trabajar en dos áreas grandes, que es resonancia magnética nuclear cardíaca y lo mismo en angiocoronarias. No sé, Alejandro, si tú quieres hacer alguna otra observación más, porque obviamente que estamos deseosos de conocer tu experiencia en este tema, las dificultades y por qué la ciudad no se ha desarrollado como esperaríamos, y cómo, por qué no utilizamos tanto esta estrategia que cada vez vemos que es más, más útil. Perfecto. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Una revisión muy completa del doctor Osvaldo. Para empezar con la pregunta de Santiago sobre los stent, definitivamente es una limitante importante. Se dice que podemos hacer estudios de tomografía coronaria si ese stent tiene más de 3 milímetros. Si tiene menos de 3 milímetros, la posibilidad que podamos evaluar ese lumen es limitada. Obviamente depende mucho del equipo y aún en stent mayores de 3 milímetros, de acuerdo a la estructura y al tiempo en la cual ese stent fue implantado, también influyen. Entonces, definitivamente, si lo que queremos es valorar ese lumen del stent, yo creo que no es buena opción en este momento la tomografía y yo entiendo que ellos cuando tuvieron segmentos no evaluados los consideraron como positivos. De tal manera que cuando envíen estudios de angiotac coronario no esperen una evaluación adecuada del stent si no es mayor de 3 milímetros y aún en mayores de 3 milímetros, de acuerdo a la estructura del stent, puede haber limitaciones.
Entonces, cuando hay esa posibilidad y cuando la duda está en la permeabilidad del stent, yo creo que la opción en ese caso específico debería seguir siendo la invasiva. Si lo que se quiere evaluar es el resto del árbol coronario, pues obviamente tiene utilidad, pero no específicamente para el stent. No sé si alguno quiere comentar algo sobre el tema. No sé si hay algún otro comentario. Y la otra pregunta, Alejandro, ¿por qué no tenemos un desarrollo como desearíamos en la ciudad de esta estrategia? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Y cuéntanos, ¿qué tal la capacitación de los radiólogos y de los cardiólogos que manejan imágenes para hacer e interpretar estos estudios? Bueno, yo llevo haciendo tomografía desde hace 15 años con un tomógrafo. Empezamos con un tomógrafo de 64 filas. Ahora estamos trabajando desde hace un mes con un tomógrafo de 320 filas. Hay gran diferencia entre los equipos en todo: dosis de radiación, eh, cantidad de contraste, consistencia de estudios de buena calidad. Sigue siendo importante que los pacientes tengan una frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto, independiente de que sean estos equipos de última generación, porque de esta manera podemos hacer estudios con menor radiación y sobre todo la coronaria derecha, que es la que nos puede crear en ocasiones dificultades, pues en un mayor porcentaje de pacientes la vamos a ver adecuada en todos los segmentos. El por qué no se ha extendido, yo creo que es generalizado a nivel mundial. Eh, no hay muchas personas que estén entrenadas para hacer la evaluación de los estudios, tanto de tomografía como resonancia. Es limitado el número, es limitado a nivel hospitalario. Los equipos, que yo creo que es donde pueden entrar, sobre todo en el tema de que hoy nos compete, que es el síndrome coronario agudo. Si ustedes hacen un análisis de en cuáles centros están haciendo tomografía coronaria hospitalaria 24 horas, por ejemplo, pues no encontramos. Entonces, esas son limitantes con respecto a la patología aguda. Con respecto a la patología crónica, la enfermedad coronaria estable, pues yo creo que ya es el momento desde hace 1 o 2 años, con la evidencia que inicialmente tomaron la bandera en el Reino Unido con el Scott Hart, con los resultados de la evaluación en los pacientes con enfermedad coronaria estable, con muy buenos resultados en esa evolución de los pacientes, en diagnosticar una enfermedad aterosclerótica que no por ser no obstructiva no es importante, en poder ver esos criterios de vulnerabilidad que muchas veces son tan importantes como la estenosis. Entonces, con la evidencia que se ha tenido en el Reino Unido en estos 4 años, en el 2019 en las guías también ya entra la tomografía con un papel más protagónico en la Sociedad Europea de Cardiología, con el trabajo isquemia, que a pesar de que no evalúa las modalidades diagnósticas, pero sí define el manejo de los pacientes con enfermedad estable, determinando criterios de exclusión para el manejo médico óptimo, y ahí la anatomía puede ser importante. Pues yo creo que es el momento de que la tomografía tenga un papel más importante en el armamentario de nuestra ciudad. Para destacar lo que comentaba el doctor Osvaldo, es la sensibilidad y el valor predictivo negativo, pues lo más importante de la tomografía. Y es tanto así que desde hace 5 o 8 años se está tratando de diferentes formas de mejorar la especificidad del valor predictivo positivo, y con el FFR por CT y por los estudios de perfusión se puede mejorar esos porcentajes de especificidad y valor predictivo positivo a rangos de 70, 80%, todavía con limitantes. Pero yo creo que el mayor valor es
poder descartar enfermedad, poder definir extensión de la enfermedad, aunque sea no obstructiva, y esto con importante valor pronóstico, y con mucha importancia la vulnerabilidad, a través de los criterios de hipodensidad, de remodelación positiva, de calcificaciones puntiformes, del signo del servilletero, y también algunas cosas nuevas que están saliendo sobre la densidad de la grasa alrededor de la placa, que cuando hay inflamación, está activa y hay proceso inflamatorio, se altera esa densidad y con postprocesos muy sofisticados se puede valorar. Entonces yo creo que de acuerdo, falta la utilización en nuestro medio, falta de que esté disponible en los servicios hospitalarios, pero creo que es el momento en donde se puede empezar a utilizar, aprovechando esa parte, por ejemplo, que les doy, teniendo como referencia el trabajo isquemia, para excluir esos pacientes con enfermedad de tronco, para excluir esos pacientes que no tienen obstrucción ni enfermedad coronaria, para excluir los pacientes con enfermedad de 3 vasos, y a la vez para definir esos criterios de vulnerabilidad. Otra cosa importante que quiero resaltar, ese trabajo que acabamos de analizar se hizo con un equipo de última generación, en donde yo les digo el porcentaje de éxito de los estudios es mayor, la radiación es menor. En el paciente urgente que no se pueda lograr esos niveles de frecuencia cardíaca, en ocasiones puede ser difícil obtener buenos resultados en la calidad de todo el árbol coronario. Y eso se vio en este trabajo donde se hacían unos estudios con 320 filas y otro con un equipo de 64 filas de detectores. Alejandro, muchísimas gracias. Levantó la mano el doctor Santiago Giraldo. Santiago, ¿tienes algún complemento, alguna observación? Y luego el doctor Alfonso Mejía. Le pediremos luego el favor al doctor Jaime Murillo que nos cuente sus reflexiones, sus experiencias y las pautas que está dando en este momento al grupo de personas que tiene bajo su orientación. Adelante, doctor Santiago. No, profe, muchas gracias al doctor Alejandro por la aclaración que hizo. No, muchas gracias. Muy bien. El doctor Alfonso Mejía, ¿tenías alguna observación, Alfonso? Carlos, sí, pero después de oír por respeto primero a Jaime Murillo, nuestro exalumno, muy destacado en USA. Entonces, antes de que él plantee su inquietud o nos ofrezca algunas reflexiones, yo quiero hacer una pregunta al grupo de los que tienen la experiencia en tomografía. Gracias, Alfonso. Jaime, ¿podrías abrir el micrófono? Nos cuentas tu visión de esto después de tanta reflexión y de experiencia. Gracias, Carlos. Gracias a todos por incluirme. Obviamente de este tema podríamos hablar mucho, porque es un tema absolutamente fascinante. Osvaldo, muchas gracias por la presentación, muy buena. Nos da a grandes rasgos la idea de cómo utilizar la tomografía. Entonces hay 3 áreas que vale la pena destacar. Uno es el paciente estable, que es la mayoría de los pacientes que se evalúan por dolor de pecho fuera del hospital. Ahí hay un valor muy grande, precisamente por lo que destacaba el doctor Zuluaga, que es el valor predictivo negativo que tiene la tomografía. El otro es el que expusiste acá, que habla del uso en estado agudo. Justamente a raíz de COVID, muchos hospitales en el nordeste lo que hicieron fue cerrar los laboratorios para hacer pruebas de esfuerzo por el riesgo de infección y de transmisión del personal, y solamente utilizaron la ATC para estos pacientes que llegan a urgencias. Inclusive los pacientes que venían con infarto, especialmente los sin elevación del cemento ST, y fue bastante útil porque muchos evitaron la ida al laboratorio de cateterismo. Entonces ahora estamos en la disyuntiva, esta es la oportunidad grande para decidir comparar. Quiero hacer el comentario con respecto al estudio que hay en el diseño. El diseño de este estudio no estaba para comparar, como se diría, cabeza a cabeza uno contra el otro, porque se hizo la tomografía y los resultados no influyeron en la decisión posterior. Entonces es importante tener eso en cuenta en el diseño, que este estudio no está diseñado para responder esa pregunta, pero de todas formas
al menos presenta un panorama bastante positivo, de que al menos no hubo inferioridad o en cierto momento algo de superioridad. Y la otra parte de la aplicación que nosotros estamos explorando en nuestro grupo es la parte de tamizaje o de buscar las poblaciones donde haya enfermedad asintomática, no dependiendo del tratamiento basado en la clasificación tradicional de los factores de riesgo, ni dependiendo de que la persona se presente con un infarto antes de tratarla, sino buscar del grupo que es el que más probabilidad tenga de enfermedad asintomática, que esa población ha cambiado desde el 2011. Si miran las curvas de cardiovascular, mortalidad cardiovascular, empezaron a subir otra vez, sobre todo en la población negra aquí en Estados Unidos. Entonces, y eso es porque la población ha cambiado del paciente que generalmente era de más edad, fumador, con hipertensión y colesterol, a un paciente que probablemente sea más joven, de 45 a 64, una proporción mayor de mujeres, obesidad y diabetes. Justamente estamos también trabajando con nuestro grupo de análisis avanzado para crear ese perfil, y eso esperamos tener en unos cuantos meses. Voy a hacer un comentario de Carlos José también, que una pregunta que está muy apropiada es ¿por qué no se utiliza más el ATC? Les voy a contar la historia detrás de esto. Entonces, hace un poco más de 20 años salieron esta tecnología, y los que la construyeron dijeron, vamos a sacar esto, vamos a hacer investigación, vamos a ponerlo, esto va a ser como estas máquinas de los bancos, va a haber una en cada esquina, todo el mundo va a querer hacerse un ATC, y lo sacaron de esa manera. El problema es que en la comunidad clínica todos estábamos acostumbrados a que si hay una tecnología nueva tiene que estar respaldada por investigaciones previas, así que nunca fue adoptada por los clínicos. Las compañías de seguro igualmente dijeron, si esto no tiene apoyo clínico y no está en las guías, entonces se considera experimental y por lo tanto no se reembolsa. Y acá en Estados Unidos todo funciona con seguro. Entonces, durante 20 años las compañías estuvieron diciendo no. Por otro lado, hubo otro problema grande, es que los cardiólogos se dieron cuenta que para hacer una ATC, el doctor Zuluaga les puede decir, eso no es un estudio que se lee en 30 segundos. Los cardiólogos podemos leer un estudio nuclear normal en literalmente 10 segundos, porque se convierte en un análisis más visual que otra cosa. En cambio, una tomografía hay que dedicarle tiempo, el protocolo no es tan sencillo siempre. Entonces, los cardiólogos dijeron, mientras yo leo una tomografía, yo puedo leer bien nuclear, y encima de eso, la CMS, que es el grupo que pone los precios acá en Estados Unidos, puso un precio, valoró el valor de la ATC a más o menos de la mitad de lo que cuesta una nuclear. Entonces, ustedes ya se imaginarán en el mercado, muy fácil para los cardiólogos, poner una cámara nuclear en el consultorio y no hacer las ATCs. Entonces, eso influyó mucho. Cuando yo empecé a trabajar con Inare Healthcare, que algunos de ustedes pues, sabrán que es la compañía de seguros de salud más grande de Estados Unidos. Más o menos cubrimos a 50 millones de personas. Ese fue el primer proyecto que yo también dije, vamos a reembolsar las ATCs porque la evidencia está ahí, Promise, Scott Hart, Platform, cantidad de estudios que mostraron el beneficio. Y eso los empezamos a cubrir en mayo 1 del 2020. En este momento en Estados Unidos el 5 a 6% de las pacientes que se presentan con dolor de pecho estable se estudian con ATC, el resto es todo nuclear. Así que estamos en esa, no sé si llamarlo pelea, pero estamos en esa lucha por influenciar eso, ya se ha hecho bastante. Lo otro que les voy a contar es que las guías que saca el American College of Cardiology, ellos están retrasados, como el doctor Zuluaga lo decía, unos mínimo 2 años. Entonces ellos me llaman a mí y me dicen, Jaime, ¿por qué estás apoyando la ATC? Porque es obviamente la mejor forma de hacerlo.
y no quieren cambiar porque obviamente la mayoría de los miembros del American College of Cardiology son cardiólogos y los cardiólogos hacen nuclear en general, o sea, también resonancia, etc. Así que la presión es muy grande. Ellos me dijeron que en mayo de este año van a actualizar las guías. Lo mismo que hizo la European Society of Cardiology, lo mismo que hizo el NICE Guidelines en el Reino Unido. En el Reino Unido, de otras cosas, cuando alguien se presenta con dolor de pecho, el 65-85% de las veces utilizan ATC, porque es lo que yo recomiendo. En Japón, en abril del 2020, lo puso como la ruta oficial de ellos, es hacer tomografía antes de hacer cualquier otro estudio. Así que aquí ese mundo va a cambiar. Lo que pasa es que hay intereses particulares que no han permitido su avance, pero ahora ya no tiene opción que actualizar los guías. Lo más probable es que vaya a ser clase 1A. Lo que no sabemos si la persona que me comentó de que las iban a actualizar, no sabemos, eso es confidencial, de si van a bajar la nuclear o los estudios funcionales en general a clase 2. O lo dejan como uno equivalente, que fue lo que hizo la Sociedad Europea. Para darles una idea del auge que tiene, ahora hay dos compañías, General Electric y Toshiba, que están produciendo máquinas que tienen mucho menor tamaño solamente para evaluación cardiovascular y que se pueden utilizar en los consultorios de los médicos. Así que un consejo para aquellos que están todavía en periodo de formación, si les interesa la cardiología o la radiología, métanse en ATC porque realmente es el futuro, de eso no me cabe ninguna duda. Así que yo es que me expandí un poco en los comentarios, pero realmente este es un tema muy interesante. Un comentario sobre lo que acaba de mencionar el doctor Murillo es que algo que también oí es que es tanto el impacto de ese cambio que se produzca con estas guías para la parte del abordaje práctico a nivel de Estados Unidos, que no daría abasto los tomógrafos ni el personal preparado para absorber toda esa cantidad de pacientes que dejaría en su momento los estudios de medicina nuclear. Sí, muy cierto. Aquí nosotros hicimos un geomapa de todos los centros de ATC. Hay más o menos 1.500 en el país. Hay 250 que están conectados para hacer la reserva fraccional del flujo, que no hablamos de ese tema, pero es muy importante, vale la pena mirarlo en otra ocasión. Y no hay una buena demanda. Es muy probable que lo que termine pasando, doctor Zuluaga, es que se haga una lectura remota, a distancia, de una interpretación a distancia. Nosotros estamos trabajando con una compañía que no está en el mercado todavía, que se llama Clearly Health, y que tiene un programa de interpretación basado en inteligencia artificial. Y ahí va a estar realmente la solución. Pero sí hay un problema de esa demanda, sí. Así que, pero va a ser interesante porque se va en esa dirección. Jaime y Alejandro, muchísimas gracias. El doctor Mejía tenía una pregunta para ustedes y por último, Karen García tiene la palabra después del doctor Alfonso Mejía. Alfonso, adelante. A ver, dos comentarios. La pregunta que tú planteaste, Carlos, ya la resolvió pues con más lujo de detalles y que está metido en el medio Jaime. Pero yo sí quería comentar que durante los eventos de webinar que asistimos el año pasado, donde tuvimos una gran invasión de conferencias de Europa, de Estados Unidos, de Latinoamérica, de México, hablaban siempre de las bondades de este examen. Como ya lo dijo Jaime, probablemente algunos intereses son los que han hecho que la utilización de esta técnica diagnóstica no haya tenido el desarrollo que ha tenido. Pero definitivamente, y lo que nos decían hace mucho tiempo nuestros profesores, que probablemente el hemodinamista va a quedar para remendar las lesiones, utilizando un término muy paisa, pero que el diagnóstico definitivamente va a ser la tomografía y la resonancia cardíaca, pero la tomografía en coronaria. Segundo, la tomografía es muy útil en el score de calcio.
que sabemos que es uno de los criterios de diagnóstico de enfermedad coronaria. Esos son los comentarios. Y la pregunta: con alguna frecuencia tenemos exámenes invasivos desde el punto de vista angiográfico coronario. Recibimos pacientes que el diagnóstico es coronaria sana, aunque algunas pruebas sugerían una enfermedad coronaria. También hemos oído decir que las lesiones de cierto tamaño en porcentaje probablemente pueden pasar ciegas al equipo de hemodinamia, pero que pueden ser visibles en la tomografía. A veces nos informan un cuadro como compatible con una minoca. La pregunta sería: ¿existen o conocen ustedes algunos estudios que comparen cuando nos informan coronarias sanas por angiografía, que desde el punto de vista tomografía cardíaca, si haya lesiones que probablemente no tengan tamaños superiores a un 75 o 70% para ser hemodinámicamente estables, pero que eso que llaman coronarias sanas definitivamente es porque el equipo de hemodinamia no logra detectar esas pequeñas placas? Entonces sería, si hay comparación, cuando nos informan un MINOCA, o sea, un síndrome coronario con coronarias sanas, si realmente sí son sanas, o si el tomógrafo sí nos mostraría que hay unas lesiones ya de enfermedad arteriosclerótica. Diferente cuando es, por ejemplo, una enfermedad coronaria por sustancias psicoactivas, tipo cocaína, que ahí sí definitivamente las coronarias son sanas y el mecanismo es vasoespasmo. Gracias, Alfonso. No sé si el doctor Zuluaga o Jaime quieren responder la inquietud del doctor Alfonso Mejía. Pues yo te puedo decir, yo hice cateterismo durante 17 años y conozco muy bien el tema del ATC. Y en realidad Osvaldo también mostró que hay superioridad en el diagnóstico de las placas. Cuando uno hace un cateterismo, muchas veces no todos los pacientes tienen la misma anatomía, obviamente, y dependiendo de la angulación de la cámara, de qué tanto uno se pueda mover en ciertos ángulos, puede que se pasen ciertas lesiones. Así que no me sorprendería que de pronto por ahí se pasen algunas. Y lo otro es que, claro, no tiene, por ejemplo, pacientes obesos, dependiendo también del equipo de hemodinamia, la habilidad para ver las coronarias no siempre es ideal. Lo mismo se podría decir también de la ATC, que en pacientes obesos no es tan fácil, pero en general no me sorprende que haya cierta diferencia, porque en la ATC es más posible mirarlo desde diferentes ángulos y estás con calma, en cierta forma. O sea, en el laboratorio uno está dándole y tiene que tomar decisiones más rápidas. En cambio, teniendo las imágenes al frente, se pueden manipular, hacer postprocesamiento, etcétera. Así que el doctor Zuluaga probablemente puede añadir un poco más al respecto. Gracias, Jaime. Adelante, Alejandro, si tienes alguna observación. Sí, con respecto al tema y sobre todo lo que estamos hablando hoy de dolor torácico agudo, hay un subestudio del ROMICAT publicado en el 2014 donde evaluaron pronóstico de los pacientes teniendo en cuenta el grado de estenosis y pronóstico de los pacientes de acuerdo a si tenían 1, 2, 3 o todos los criterios de vulnerabilidad que mencionamos ahorita, de hipodensidad, calcificaciones puntiformes, tal. Y encontraron que placas no obstructivas menores del 50%, pero que tuvieran a su vez los 4 criterios de vulnerabilidad, tenían tan mal pronóstico como una estenosis mayor del 70%. Y prácticamente si son obstrucciones del 30-40% pueden pasar casi desapercibidas en la coronariografía convencional. Entonces, sí puede haber casos en donde hay enfermedad, es una enfermedad significativa y tal vez ese fue el éxito del Scott Hart, que más que mejor resultado en los diagnósticos era que detectaba enfermedad coronaria que pasaba desapercibida por todos los métodos, porque si no había isquemia y no había alteración en la coronariografía, pues era prácticamente, no existía enfermedad. Y se pudieron dar cuenta que si sacaban a flote esta enfermedad escondida y esos pacientes
recibían el adecuado manejo de los factores de riesgo y el tratamiento óptimo, a esos pacientes les iba mejor, y eso fue lo que vieron. Y por eso el éxito, y por eso ellos implantaron desde el 2016 con las guías NICE, la tomografía como el examen de primera línea. Entonces, es una enfermedad que está escondida, que es importante y que si se toma de manera temprana, pues mejora la evolución del paciente. Alejandro, muchísimas gracias. No sé si Karen tenía alguna pregunta. Creo que Buenas noches. Sí, adelante, Karen. Buenas noches a todos los participantes. De antemano, muchas gracias por los comentarios. Han sido extremadamente instructivos, y a Osvaldo por la presentación. La pregunta es muy puntual. Si dado que avanzamos cada vez más en la evaluación tomográfica, y la evaluación tomográfica tiene la inmensa ventaja de la reconstrucción tridimensional, si podemos empezar a pensar como una estrategia para la revascularización quirúrgica sin necesidad de llevar al paciente a angiografía. Es decir, es un síndrome coronario agudo, ya se diagnosticó que tiene 3 vasos, el paciente es mejor candidato quirúrgico que para revascularización percutánea. Si es posible con esa imagen definir de una vez la revascularización quirúrgica, o vamos a seguir dependiendo de la coronaria. Muchas gracias. Wow. Yo Adelante. ahí tengo para comentar algo que comentó el doctor Murillo, y es que en este estudio no se tuvo en cuenta el FFR, y cambian mucho las cosas cuando el método de referencia es el FFR invasivo en todas estas modalidades diagnósticas, y ya nuestra especificidad y nuestro valor predictivo positivo ya pasa a ser, como él mencionó, el doctor Osvaldo, que puede ser de 50, 60, 70%. Entonces, de nuevo reitero, es muy bueno cuando estamos hablando de descartar, pero cuando estamos hablando de lesiones estenóticas y definir muy bien el grado de estenosis y la característica, definitivamente la resolución espacial de la coronariografía en este momento no tiene comparación. Tenemos la posibilidad del FFR, pero que para nuestro medio las aseguradoras pues obviamente no lo pagan, pues porque para nuestro medio pagar $1,000 o $1,500 pues no, es más que el examen, que el cateterismo, que el stent, ¿cierto? Entonces, por esa parte tenemos una limitante grande. Y hacer perfusión, pues esa es la otra opción, pero es prácticamente hacer 2 estudios, inyectar 2 veces, 2 dosis de radiación. Entonces todavía nos falta en especificidad y valor predictivo positivo, y poder caracterizar también esa placa para poder guiar una terapia. Alejandro, muchísimas gracias. Carlos, Yo creo que, Alfonso, ya estamos sobre el tiempo. Sí, una cosita muy chiquitica, no creo que se demoren más de 1 minuto en contestarme. ¿Cuáles serían en este momento los criterios para solicitar un score de calcio y cuánto es el costo? Porque es que he visto por ahí que en algunos programas de chequeos de ejecutivos están haciendo ese examen. Entonces no sé si exactamente cuáles son los criterios para decir pidamos un score de calcio a este paciente y cuánto es el costo del examen. No sé si Alejandro, si Jaime o alguno otro de los asistentes tiene respuesta para el doctor Alfonso. Básicamente el score de calcio en pacientes asintomáticos, y lo que se ha dicho es con riesgo intermedio, que la estratificación por los scores clínicos no está muy clara. Básicamente el score calcio en pacientes asintomáticos. Lo que decía al principio el doctor Murillo es que muy probablemente hacia un futuro próximo, con las dosis de radiación que estamos teniendo con los nuevos equipos y la cantidad de contraste que se necesite, probablemente para estratificar riesgo aún en pacientes asintomáticos pueda jugar un papel el angioTAC coronario contrastado, pero en este momento lo aceptado es score calcio para asintomáticos y coronariografía contrastada para pacientes sintomáticos o con una enfermedad familiar muy importante. Sí. Muchísimas gracias, Alejandro.
te digo, yo sé que estamos sobre el tiempo, pero para responder un poco rápido a esa pregunta, el costo aquí en Estados Unidos es de 65 a 95 dólares, es barato, las compañías de seguros no lo pagan, pero como el costo es relativamente bajo acá se recomienda. Yo lo utilicé en práctica generalmente para usted, algunos que hayan leído la literatura del doctor Nasir con el Power of Zero, es para mirar quiénes tenían un calcio de 0, porque si alguien, por ejemplo, 45 años, mujer, que venía y decía, mire, yo tengo historia familiar y tengo colesterol y el médico me dijo que tomara estatinas, si ella estaba sintomática y tenía un calcio de 0, yo le digo, no tome estatinas. Entonces, en ese sentido tiene mucho valor porque permite al menos tomar decisiones en vez de que alguien tenga que meterse a tomar droga por el resto de su vida, hacer un score de calcio, uno de estos para medir el calcio, ¿no? Y lo otro es que es importante tener en cuenta lo que dice el doctor Zuluaga, que ahora hay placas. Erling Falk, por ejemplo, demostró que más del 50% de los infartos ocurren en lesiones menos del 50%. Entonces, por eso es que el calcio no tiene su valor si es negativo, pero no necesariamente un valor predictivo si es positivo. Muchísimas gracias. No sé si Y el Osvaldo tenga valor, unas preguntas finales. el valor del score calcio en Medellín es más o menos 450.000 pesos. Gracias, Alejandro. No sé si Osvaldo tengas algunas palabras finales. No, profe, primero agradecer a los doctores que han participado y que han respondido todas las dudas del grupo. Yo creo que su experiencia nos aporta y nos aclara un poco el panorama sobre este tema, como han dicho, muy, muy apasionante. Agradecerles por la presencia a todos y felicitar en el Día de la Mujer a todas las mujeres que están presentes en nuestra charla hoy. Bravo. Alejandro, Jaime y todos los que participaron, pero muy especialmente ustedes, enriquecieron inmensamente esta actividad, aprendimos muchísimo y ojalá puedan venir cuando el tema les sea de interés a ustedes porque nos aportan inmensamente. Enrique, Osvaldo, muchísimas gracias por la presentación, una buena noche a todos. Nuevamente, felicitar a las mujeres por haber logrado sus derechos a pura decisión y amablemente. Un abrazo a todos. Igualmente, gracias. Muchas gracias. Mucho gusto.